Representante electo a la Cámara, Andrés Forero, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo para usted, un saludo para la mesa y para todos los oyentes. Como siempre, muy contento de estar en los micrófonos de la hora de la verdad. Bueno, representante, tenemos una situación muy grave después de las elecciones del 13 de marzo. Para usted, en su opinión, ¿se trata de un fraude, de errores protuberantes, como lo dijo el presidente Duque? ¿Qué pasó en esas elecciones a su juicio? Pues, doctor Londoño, la verdad es que pues sí ha habido unas situaciones que podríamos denominar anómalas. Yo personalmente no me atrevo a hablar de fraude. Yo sí creo que le ha faltado al señor registrador darle la cara al país y explicar realmente qué fue lo que sucedió. Y pues en algunos casos particulares yo sí pienso que tenemos que estar con los ojos abiertos de qué es lo que puede estar pasando, pero sí esperaría una claridad de parte del registrador que lamentablemente hasta ahora pues no le ha dado la cara al país ante esta situación que se ha vivido y tristemente esto le resta legitimidad al proceso democrático en Colombia. Lo que es muy grave, representante, porque la democracia se nutre de la pureza electoral. Es la base sobre la cual descansa. Si la gente no le tiene fe al proceso electoral, pues no se levanta a votar. Y ya tenemos una abstención muy grande de más del 50%. Esto no puede continuar así. No puede continuar así. Tenemos que resolver este problema para saber realmente qué pasó. Lo cierto es que el partido de las FARC y de Gustavo Petro ganan una cantidad muy importante de escaños. ¿Cómo es esta situación en la Cámara de Representantes o solamente se presenta el fenómeno en el Senado? No creemos, en la Cámara seguramente también. Pues en el caso, yo le puedo hablar del caso de Bogotá, doctor Londoño, a propósito del tema de la Cámara de Representantes, y en el caso de Bogotá no ha tenido un crecimiento significativo la lista del pacto histórico. Aquí más o menos se ha mantenido la misma situación que se planteó en el preconteo, donde pues el pacto histórico alcanzó 7 curules, el partido Verde alcanzó 3, nosotros alcanzamos 2, y de ahí el resto de partidos alcanzó una curul para llegar a las 18 que tiene esta circunscripción electoral. Donde se ha presentado el problema es en el caso del Senado. Y yo le digo una cosa, doctor Londoño, yo le decía que yo no me atrevo a hablar de fraude, pero sí siento que el pacto histórico y los representantes del pacto histórico han tenido acceso a una información que les permitió saber concretamente en qué mesas de votación ellos habían tenido dificultades y no se habían registrado votos por esa lista. Entonces, yo como le digo, no me atrevo a hablar de fraude. Yo pienso que en todo este proceso, que pues hay que decir que todo el proceso electoral pues tiene distintas etapas, está el tema del preconteo, pues está todo el tema del escrutinio, pues ellos supieron inmediatamente en qué mesas pues ellos habían tenido esa nulidad de votos, que no habían tenido ningún voto inicialmente en el preconteo, y eso pues sí llama la atención. No sé si será porque ellos tendrán un software o porque ellos tendrán pues acceso a información de manera más privilegiada, por decirlo de alguna manera, pero pues yo no me atrevo a decir, doctor Londoño, que hubo fraude. Porque en el pasado, por ejemplo, yo debo decirlo, porque yo creo que uno tiene que ser sincero, en el pasado yo hice parte de una lista cerrada en Bogotá en la elección al Consejo del año 2015 y nos aparecieron 40.000 votos en Corferias en todo el proceso de escrutinio y pudimos recuperar en su momento una curul. Entonces yo sé que hay todos estos procesos, el problema es que lamentablemente este registrador no le da garantías a los distintos sectores políticos, no ha sido capaz de darle la cara y obviamente eso hace que se le pierda un poco de confianza y se le reste legitimidad a nuestro proceso democrático. Pero es que le aparecieron al partido de Petro, le aparecieron cerca de 500.000 votos, o estamos equivocados. Lo que ha sucedido es que precisamente en todo este proceso de escrutinio, que hay que decirlo, inicialmente se hace el preconteo, donde pues los jurados inicialmente
toman los E14 y se supone que los mandan a través de las distintas plataformas que tiene la registraduría. Aparentemente ahí no quedaron registrados en el preconteo unos votos que aparentemente sí estaban en el E14, pero no necesariamente por mala fe de los jurados no quedó consignado. Es lo que yo le decía que en el pasado también le pasó al Centro Democrático en el año 2015. En principio, y se lo digo, eso, pues los votos se puede revisar. Usted sabe que hay una cadena de custodia que se tiene que seguir, y pues en la medida en que pues haya cuestionamientos y todos los partidos pueden recurrir a distintos recursos legales, pues se puede revisar o no si estaban o no estaban esos votos en esas mesas que fueron pues inicialmente impugnadas. Este es un proceso largo, es un proceso dispendioso, donde obviamente se tiene que contar con todas las garantías y se tiene que adelantar ante los organismos correspondientes, pero yo creo que ante esta situación que se está viviendo, doctor Londoño, y esto es lo importante, yo creo que de cara a la elección presidencial, para tener más tranquilidad y para que haya más transparencia, pues sí debemos buscar que el candidato que sea apoyado por el Centro Democrático tenga, ojalá, un testigo electoral en cada mesa de votación. Lo que sería ideal, porque dicen que el éxito del partido de Petro es que precisamente tenía un delegado en cada mesa y que pudieron discutir y que pudieron aportar pruebas y tuvieron un éxito enorme, porque es que 500.000 votos es una enormidad. 500.000 votos, dígame pues cuántos votos se ponen en Bogotá para saber qué porcentaje de la votación de Bogotá fue la que le apareció al partido de Gustavo Petro. Pues en el caso de Bogotá, más o menos, doctor Londoño, sumando todos los partidos, fueron cerca de poco más de 2 millones de votos. Solamente en Bogotá, en la lista de la Cámara, que es la que pues yo estuve más pendiente, fueron cerca de 800.000 votos los que sacó solamente en Bogotá la lista del pacto histórico. En el caso del Centro Democrático nosotros sacamos 292.000, 293.000 votos. Entonces sí, como usted lo dice, es una votación muy significativa, pero yo un poco por la experiencia que puedo decir que yo he tenido, doctor Londoño, en todos esos procesos electorales, no me atrevo a hablar de fraude. Sí creo que le ha faltado explicaciones claras al señor registrador. Creo que además un poco se debe haber aprendido de la experiencia que ya habían tenido listas cerradas en el pasado para mejorar la formulación, o valga la redundancia, para mejorar el diseño del formulario E14, y que lamentablemente el registrador no lo hizo. Usted sabe que además este es uno de los muchos problemas que se presentaron con todo este proceso electoral. Adicionalmente, pues, y esto lo puedo dar de primera mano, yo conozco a una persona que hizo todo el proceso de inscripción previo a las elecciones de Congreso, de que fue al puesto donde no fue además virtual, fue además presencial, estuvo allá, tiene además el certificado de cómo se supone que le habían cambiado el puesto de votación, y lamentablemente el día que se presentó no pudo votar. Entonces ha habido errores muy grandes de parte de la registraduría. Adicionalmente de eso, se cayó el día de la elección la página web, hubo problemas con el aplicativo, etcétera, etcétera. Entonces este es uno de los elementos, y yo sí creo que está en mora el señor registrador de darle la cara al país, explicar qué fue lo que pasó, porque con todo esto que ha ocurrido, obviamente se le resta legitimidad a nuestro proceso democrático. Y usted sabe, doctor Londoño, que aquí en Colombia, cuando ha habido problemas o ha habido dudas por cuenta de los procesos democráticos, pues acuérdese que hubo un momento en que incluso se creó una guerrilla amparada, o mejor dicho, al alero de esas dificultades o de esas dudas en el proceso democrático en los años 70. El M-19, para que seamos claros. El M-19 surgió de un supuesto fraude que se cometió en las elecciones de 1970. De manera que hay que tener mucho cuidado con esto. Y la pregunta es si uno puede estar confiado para las elecciones presidenciales después de lo que ocurrió el 13 de marzo. Bien que sean los errores protuberantes de que hable el presidente de la República, o que sean los fraudes de los que hablan varios compañeros suyos de bancada, doctor Forero.
Pues sí, obviamente quedan suspicacias y yo entiendo esas suspicacias que se han generado, sobre todo por la falta de claridad del señor registrador, pero pues lo que nosotros podemos hacer en este momento, doctor Londoño, pues sobre todo esperando que ya se defina por parte de las bases cuál va a ser el candidato que apoyará colectivamente el partido. Yo le digo personalmente, me siento identificado con Federico Gutiérrez. Yo sí espero que todos los partidos que eventualmente apoyen a Federico Gutiérrez, busquen la manera de agruparse, de hacer un trabajo mancomunado para garantizar que haya un testigo electoral en cada mesa, de tal manera de que nosotros podamos decir que hubo elecciones transparentes y que sean además debidamente capacitados. Porque le digo una cosa, yo por ejemplo he visto que el partido Mira, que además en este momento está apoyando a Federico Gutiérrez, históricamente ha sido muy juicioso en todo ese proceso. Personas que están debidamente capacitadas, que están desde la mañana hasta la noche en las mesas, en los puestos de votación, atendiendo y haciendo pues un juicioso ejercicio como testigos electorales, y que eso les ha permitido en el pasado incluso recuperar curules que habían tenido perdidas durante prácticamente todo un ejercicio legislativo, el año de 2014 al año de 2018, que ese ejercicio que ellos hicieron les permitió recuperar 3 curules el último año de ese periodo constitucional. Entonces yo espero que Federico Gutiérrez, si es que es el candidato finalmente apoyado por todo el Partido Centro Democrático, pues logre que todos los partidos encabezados y liderados por la experiencia que ha tenido el Mira, pues podamos aportar testigos electorales, ojalá en cada una de las mesas, para garantizar la transparencia del proceso electoral. ¿Y qué cuesta permitir el recuento de los votos? ¿Cuál es la dificultad que surge para que se haga un procedimiento que parece tan sencillo, tan fácil y tan tranquilizador? Contemos los votos. Pues, doctor Londoño, lo que yo entiendo, yo sin ser abogado, pero un poco lo que he aprendido es que se tienen que surtir una serie de procesos, y en este ejercicio del escrutinio, yo le debo decir, yo por ejemplo en el caso mío a título personal, pues en el proceso de escrutinio gané cerca de 500 votos. Entonces sí se han abierto varias de las mesas, sí se han abierto varias de las bolsas para hacer el reconteo. Obviamente en todo este proceso se tienen que aplicar los recursos jurídicos correspondientes, y un poco, yo se lo digo, si la ley no permitía un reconteo general, sino que se tenía que hacer todo a través del proceso de escrutinio, yo creo que era responsabilidad de los partidos que exigieran que se impugnaran determinado número de mesas, o donde había problemas, pues que se pudiera evidenciar si es que estaban o no estaban los votos en las urnas o en las bolsas que estaban recibiendo o que recibieron los votos en las distintas mesas o en los distintos puntos de votación. Entonces, yo le digo, doctor Londoño, este ha sido un proceso, es un proceso que obviamente uno quisiera que no hubieran ganado curules los miembros del pacto histórico, pero pues es un proceso donde yo le digo, yo pienso que más allá de los hierros grandes que ha tenido el registrador, pues hay que decir que participan otros elementos o otros actores del Estado, y por eso yo le digo que yo soy muy prudente, y a diferencia de otros miembros del partido no me atrevo a decir que haya habido fraude, a pesar de que sí considero que el registrador le debe explicaciones muy claras al país respecto a lo que pasó el 13 de marzo y en los días subsiguientes. Con su venia cambiamos un poco de tercio. Usted ha dicho que es partidario de la candidatura de Federico Gutiérrez. Muchos lo somos. Nos parece que es la persona que puede enfrentar con éxito una candidatura comunista como la de Gustavo Petro. Entonces, Federico Gutiérrez sería el candidato. El Centro Democrático, su partido y el mío, se lanzó a una tarea muy importante, que fue la de solicitarle a las bases, las que están inscritas, o las personas que están inscritas como miembros del partido, para que se pronuncien. ¿Usted sabe en qué va eso y qué resultado va a tener, y cuándo sabremos una respuesta definitiva a la pregunta que nos hacemos? ¿El Centro Democrático con quién estará? Doctor Londoño, yo lo que he podido ver es que
se hizo la apertura de ese proceso de consulta a las bases a través de distintos mecanismos. Se amplió el plazo porque se quería que tuviera una mayor participación. Creo que el plazo ya está vencido y me imagino que ya el partido está en este momento en el proceso de consolidación de datos, de cifras, para finalmente pues decir cuál es el veredicto de los militantes, que yo creo que pues fue algo interesante, fue algo positivo, porque pues un poco lo que se está buscando es que sean los militantes, los del Centro Democrático, los que definan cuál es el candidato que debe apoyar el partido, y que no sea como una decisión impuesta desde arriba. Bueno, una proposición muy inteligente, preguntarle a las bases del partido, pero pues de 600.000 personas nos dijeron que habían votado unas 35.000, lo que es una enormidad. Una convención de 35.000 participantes es una participación gigantesca. Si se la compara con los 600.000 que estarían habilitados para manifestar su opinión, resulta bastante poco. Poco o mucho, lo cierto es que se está haciendo un proceso democrático al interior del centro, y esperamos que eso conduzca a la selección del candidato ideal para combatir la candidatura comunista de Gustavo Petro. Representante Forero, 1.000.000 de gracias por acompañarnos y que Dios nos tenga de su mano en todos estos procesos. Así es, doctor Londoño, le mando nuevamente un afectuoso saludo a usted, a todos los miembros de la mesa, y un poco con todo esto que hemos estado reflexionando, pues a animar a quienes nos están oyendo, a los oyentes de la hora de la verdad, o que ojalá le pudieran regalar a la democracia colombiana un domingo, o quizá dos, para que pudieran ser testigos electorales y garantizar la transparencia del proceso electoral. Muchísimas gracias. Él era, queridos amigos, Andrés Forero, representante a la Cámara electo por Bogotá y por el Centro Democrático, quien nos acompañaba con unas reflexiones muy interesantes sobre lo que pasó. Él no se atreve a decir que hubo fraude, no lo cree que es un proceso que debe cumplirse en su totalidad para poder emitir una opinión, pero también cree que el registrador del Estado Civil le debe dar la cara al país. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió el 13 de marzo? Ni el representante Forero, ni nosotros, ni nadie en Colombia lo sabe bien a derechas. Andrés Forero, representante a la Cámara, Centro Democrático, Circunscripción Electoral de Bogotá, estaba con nosotros en la hora de la verdad.